¿No se me escuchaba nada? ¿Hablo inútilmente? Ahora sí, ahora sí. Ah, a lo mejor me equivoqué y es portables app. Este es un menú que tienen ellos, por ejemplo, ¿ve? Es portable apps. Puse la S mal. El lugar es portables app, así. Sí, yo lo busqué por Google, parece, no me entró el enlace. Es un lugar bastante respetable, digamos, no es software trucho, trabajan con todos software legal, y lo que tiene de bueno es que yo, por ejemplo, tengo montones de programas que no me hubiera gustado tenerlo instalado y los tengo ahí. Incluso yo tengo, por ejemplo, portable el Thunderbird, el correo, y eventualmente uno puede sacarlo, ponerlo en otra computadora y seguir viendo el mismo correo de la misma manera como lo tenía, todo sin cambiar nada. O lo puede tener un pendrive directamente. Eh, Paréntesis, no tiene que ver nada en especial, pero uno, eh, así como les conté el tema de en lo posible uno no debería ser el administrador, eh, no debería estar usando el usuario administrador cuando está usando programas y no está administrando nada. eh, También, más allá de cuestiones legales, más allá de cuestiones morales, hay cuestiones prácticas que dicen que hay que tratar de utilizar software original, siempre. Eh, yo sé que hay situaciones donde no se puede, pero hay que tratar de usar siempre software original. ¿Por qué? Porque el software que no es original es software que fue corregido por alguien, fue cambiado para que pueda funcionar de una manera no tradicional o no estándar o distinta a la cual estaba pensado, por ejemplo, para no pedir la licencia o lo que sea. Y generalmente el que lo cambia es una persona que no da la cara, o sea, no es una empresa ni alguien que uno pueda encontrar, sino que es algo así medio oscuro, medio alguna persona escondida, y por lo tanto nos está, entre comillas, regalando algo que no es de él, y a veces regalan y a veces lo ponen y se lo cobran de otra manera, digamos. O sea, yo nunca sé si me está poniendo solamente el programa que hace lo que tiene que hacer o además está haciendo alguna otra cosa que yo no sé. Y en el caso que lo haga de buena fe y no me trata de robar nada, podría estar modificándolo mal, con lo cual a lo mejor el programa anda mal y no tengo ni siquiera a quién reclamarle. Y puede causar daños en el programa que yo estoy usando. O sea, el programa que estoy usando puede estar causando algún daño en alguna otra cosa. Entonces, en general, mi recomendación, usen siempre software original. No sé cuál es la experiencia de ustedes. Hay, creo que, dos enormes agujeros negros que la gente, sobre todo en Argentina, tiene costumbre de hacerlo, que una es todo lo que sea Office. Les encanta tener el Word y el Excel. Yo hace mucho tiempo que uso los Open Office o el Free Office, cualquiera de los dos anda bárbaro, y puedo leer y escribir en el mismo formato que lo hace Microsoft. Pero, por ejemplo, está el Google Docs, que es lo mismo y también es gratis. O el Google Docs también. Una cosa, profe, una pregunta hablando de todo esto. Eh, ¿Tuvo alguna vez alguna computadora de escritorio? Yo sí, siempre. Bien, Me, ¿pagaba el Windows? me quedó vieja, realmente. Eh, ¿Pagaba el sistema operativo de Windows? Porque, o sea, también es algo, digamos, yo sé que es re común. Es más, he hecho instalaciones de Windows y todo, digamos, y yo sé que, digamos, se usa pirata porque es carísimo para pagarlo para una computadora de uso personal.
sé que en un trabajo sí te lo van a dar pago porque es una cuestión legal, pero para uso personal. Esa era mi pregunta, digamos, si, no sé, si usted paga por ejemplo, la licencia de Windows para tener el Windows original, o Eh, si la ha pagado. la contestación tendría que ser la misma como empecé como yo empecé diciendo. La respuesta de ¿y cómo haces para? ¿Sí? Porque creo que esa es la pregunta. Porque la respuesta es sí. La pregunta es ¿cómo haces? Bueno, ¿cómo hago? Es así. Eh, por supuesto, las notebooks las he comprado con el sistema operativo, y viene con el sistema operativo y las Sí, actualiza el sistema eso operativo. me imaginé. Por eso le pregunté sobre una computadora de escritorio. La de escritorio, yo soy docente también en UTN y hay un convenio con UTN donde los docentes pueden usar software original de Microsoft, provisto, o sea, como Sí, sí, es una verdad. cantidad de licencias grandes, que los alumnos también, creo, entran en esa. Sí, 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 sí. Sí, sí, yo estuve en la UTN y no me acordaba de eso, pero sí, sí. Eh, bueno, digamos, yo vuelvo a lo mismo. Es como cuando vos te dicen, vos tenés que salir a la calle con el auto y te dicen tenés que tener seguro. Y vos decís, bueno, pero el seguro es caro, ¿cómo hago? ¿Cómo? No, vos lo que tenés que salir con seguro. Después, vos querés salir sin seguro, sabés que hay un riesgo. Lo entendés y lo aceptás. Eh, por ejemplo, tengo, como les decía, hay un par de empresas, de gente, algunos les vendí programa, algunos le hago, hay uno en especial donde tengo como una especie de abono, donde todos los meses yo estoy todo el tiempo, gasto un montón de horas y le mantengo una red que tiene, todo lo que tiene. Y cada vez que compro una computadora, yo digo, traten de usar original. Y me dicen, no, pero la plata. Bueno, yo te digo, el problema puede parecer o no, tratar de usar original. No, porque es muy caro. Bueno, pero él ya sabe. Yo ya le explico Profe, y le cuento. tam- Diga, eh, no, que también para si vos que comprar Windows hay unas claves que se llaman claves OEM, que salen 15, $16, pero vos activas el Windows y si cambias alguna parte del hardware se te desactiva, que claro, funcionan así. claro, el término OEM se refiere a em, que son activadas en origen. Sí. Eso quiere decir de que el fabricante compra en cantidades y cuando fabrica una computadora le pone el sistema operativo con una de esas claves. Esa es la Sí, idea. vos, lo que pasa es que yo digo que hay unas páginas que te las venden esas claves. Vos si buscas por internet encontrás. Sí, sí, Y sí. tenés Windows original si lo pagás, no lo pagas tan caro. Sí, sí, por eso. Son un montón de opciones que tiene. Lo más importante de todo no pasa tampoco por las claves, porque a lo mejor vos me decís, no, mira, yo conseguí una clave porque, no sé, alguien tiene una clave y la usó una vez para instalar y me la prestó a mí, y si usamos los dos no pasa nada. No sé, suponete, ¿eh? Generalmente se desactivan, pero suponete que vos podrías hacerlo así. Entonces ahí no está el problema. El problema está, y nosotros como profesionales de la informática, tenemos que tenerlo siempre claro, en utilizar un software que fue modificado por alguien. Si lo que yo agarro es un CD original de Microsoft o bajo de la página de Microsoft todo el software original y lo instalo, después cómo lo activo, no lo activo, o no lo activo nunca porque no lo compré y me sale la pantalla esa negra que dice usted debería activarlo y yo sigo usando eso, es mi problema y es algo que Microsoft podrá querer o no y podremos discutirlo, todo lo que vos quieras. El problema está cuando yo consigo de alguna página un crack, que es un programa que yo corro y me modifica el Windows para que no me pida la clave, o cuando yo bajo un Windows que me bajan y me dice, este Windows no pide clave o este Windows está craqueado, ¿sí? Mientras que yo instale el original,
no hay discusión, está todo bien. Y no estoy hablando de la parte legal, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. No es un problema de que es legal o ilegal, porque por supuesto hay un problema de que sea legal o ilegal, pero eso es un problema que no es técnico, es un problema es un problema que tiene Microsoft, la FIP, el abogado de Microsoft. Hay una gente que se juntan que se llama Software Legal, ¿se acuerdan de Software Legal? Que es un grupo de empresas de software, Microsoft, Symantec, y que ellos se juntaron en Argentina y pusieron a un grupo de abogados a reclamar. Y eso es software legal. Entonces dicen, bueno, a ver, esta empresa debe tener 3, 4, 5 computadoras y no hay ninguna registrada a nombre de la empresa que tenga una licencia. Entonces voy y le intimo a que me compre licencia porque tendría que ser. Entonces yo voy y hablo con Microsoft me dice, bueno, comprá alguna licencia. Yo tengo 10 máquinas, compro 6 y con las 6 licencias más o menos estoy cubierto para que no me reclamen, qué sé yo. Pero eso no tiene nada que ver con la parte técnica. La parte técnica es, si el programa lo modificó alguien, hace algo que Microsoft no se va a hacer cargo y que no sé qué es. Ahí está la cuestión. Mientras yo no tenga eso, podés hacerlo de cualquier manera, la que más te guste. La licencia OEM, cuando son equipos nuevos, es fantástico. Podés comprar licencia, o sea, por ejemplo, yo puedo tener un Windows instalado. Vieron que Windows, ahora si yo lo instalo y no lo activo, me aparece un cartelito que me dice este Windows no está activado. Sí, igual con un crack lo sacás. Yo siempre hice Si igual eso. el cartelito no te cambia nada. No, o sea, no cambia nada y aparte descargar el crack y lo saca en 2 segundos, sí, Ese no es pasa el nada. problema, ese es el problema. ¿El crack qué hace? ¿Qué hace Y ese te crack? está Y hace que el cartelito no legalmente lo aparezca está más. activando. Legalmente lo activa. Claro, pero cualquiera puede estar metiéndolo en tu computadora sin que vos sepas. Vos no sabés qué es lo que está haciendo en realidad. Claro. Si lo único que hace es eso, o si además juntó los datos tuyos de tu tarjeta de crédito y se la mandó a alguien, no sabés. En realidad no sabés. Vos, no, lo usé y no pasó nada. Bárbaro. Pero vos no sabés qué es lo que pasó. Además no sabés si fue y el tipo fue y tocó un registro de Windows, qué sé yo, para que no lo haga, y el día de mañana vos estás usando Windows y te aparece una ventana azul y se te trabó y te borró un par de archivos, y vos decís, este Windows no sé qué pasó, y a lo mejor era el crack que craqueó algo que después está mal, porque después te termina perjudicando haciendo eso y nunca lo vas a saber. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. O sea, personalmente nunca me ha pasado, o sea, de que se meta algo que no quería en mi computadora. Pero bueno, hay que ver bien la fuente, uno dónde descarga, o qué sé yo, descargar de algún amigo que ya lo tenga también y nunca tuvo ningún problema. Qué sé yo, como para, o sea, ya sabe que está mal, pero al menos ¿Ustedes minimizar el riesgo. usan cinturón de seguridad? Yo sí, Sí. siempre. Bien. Yo conozco un montón de gente que no usa cinturón de seguridad y dice nunca me pasó nada y no pasa nada. Entonces no pasa hasta que pasa. ¿Estamos? ¿Se entiende lo que el concepto? El concepto es, Sí, se entiende, se entiende. el concepto es, consejo, si hay un Office comprado, usalo. Si el Office que vos vas a instalar está alterado, y trata de usar alguna alternativa. Hay montones de alternativas. Usa una alternativa. Si vos el Windows podés conseguirlo legal, bárbaro. Si podés conseguir que, no un crack, pero conseguís un número de serie, pero Windows no lo tocaste, no lo alteraste, y anda bárbaro. ¿Me entendés lo que te digo? No dejes que alguien altere tu computadora si no sabes quién es. Esa es la consigna. ¿Por qué? Porque las páginas... voy peor todavía, lo voy a decir peor. Ustedes saben que hay una cantidad de programas de celular, ¿sí?
programas con el sistema operativo Android, que estaban o que estuvieron en el Play Store de Android, ¿sí? de Google, y que tenían adentro rutinas o programas que se usaban para manejar o alterar o hacer cosas no permitidas, como poner programa en tu celular o cosas por el estilo, hacer cosas para las cuales vos no querías, digamos, que eran como troyanos. Escucharon hablar de eso, ¿no? Sí, 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 sí. Los troyanos, sí, Eh, sí. Y bueno, entonces yo lo estoy bajando de nada menos, nada más y nada menos que la tienda oficial de Google. Pero sin embargo, tiene cuestiones cuestiones no autorizadas, por decirlo así. Sí, por suerte igual ya mejoró bastante. Tuvieron ese momento que explotó con el tema de los malware y todo eso tuvieron, y después empezaron a borrar aplicaciones a mansalva. Porque veían la competencia Apple, que era todo, todo seguridad y hermoso, y el Play Store era todo una fuente de Claro, posibles claro. virus, claro. Entonces ahí se picó todo, sí. Lo que pasa que, bueno, en realidad es ¿por qué? Porque el usuario es un usuario, entre comillas, bobo. El usuario va, instala y le dice, esta aplicación, la linterna, le pide acceder a todos sus contactos, acceder a su correo, acceder a los datos de su teléfono de posición, y una linterna no necesita todo eso. Entonces, ¿para qué necesita todo eso? Y bueno, para algo lo necesita. Entonces, si me pregunta todo eso, no lo voy a instalar. ¿Por qué voy a instalar una cosa que tiene todas esas posibilidades y yo no quiero eso? Y uno generalmente dice sí, sí, y instala lo que viene. Ese es el problema. Volviendo a las recomendaciones, la segunda cosa que es la que me parece que es más desastrosa es cuando instalan antivirus, que son antivirus craqueados, truchados. Eso es como poner al zorro a cuidar la gallina. Es otra de las locuras que uno hace, porque además ahí sí no sabes mal, no sabes qué pasa. Como que cerraste el ojo y dijiste, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y como todos sabemos, no es una cuestión de fe. Volviendo a la materia, este era el otro libro que yo les decía, ¿ven? ¿Se acuerdan que yo les mostré una versión de este libro, que era el de los dinosaurios? Esta es una versión también, de que sigue teniendo dinosaurio en la tapa. Silverstadt, que este es el libro más nuevo de los que tenemos. Fíjense, Universidad de Yale, 9ª edición. Ven que los copyrights son el original 2008, esta tercera edición, esta edición está trabajando con el último copyright del 2013. Es bastante fresquito, bastante lindo. Este es el otro libro que yo también les había puesto. Che, profe, te muteaste. Ahora, ahí Escuchame. está. Fue sin querer. Sí, me di cuenta, pero fue sin querer. Bueno, entonces, como les decía, este era este es el último de los que les puse en el Telegram. 9ª edición, este es de los más nuevitos. La desventaja que tiene está en inglés y por ahí no es tan cercano a lo que nosotros vamos a seguir. Yo ahora lo que vamos a seguir con una idea que es
poder ver un poquitito, yo creo que lo tenía este hombre en un capítulo, la historia. Ve que tiene una introducción donde habla de qué es un sistema operativo y lo que yo quería ver ahora que es un poco de la historia. Acá voy a mechar en lo posible con un poco de búsqueda de imágenes, historia y lo que sea, de cómo funciona o cómo eran en su momento los sistemas operativos. ¿Cuál es la primera computadora que ustedes conocen que existía? ¿Cuál es la más vieja que tienen idea? La que tenía como esas lámparas, no lámparas. ¿Cómo se decía? No me sale el nombre. Sí, son lámparas. Que era como una compu gigante que tenía como, por así decirlo, como una manzana de Tubos catódicos. tubos Todo así, catódicos, algo ahí así. está. Sí, tenían, ahora vamos a ir buscando fotos, ahora cuando hablan de, acá habla de la primera computadora digital, que en realidad era más conceptual y eran engranajes. La que era primera no de- era la ENIAC, algo así. Claro, la Yo ENIAC. conozco la Commodore, la 64, pero me parece que esa es más moderna. No, después vamos a empezar a contar historia, le voy a contar un poco de historia a medida que Dale. vamos viendo. La primera, conceptualmente era esta de 1800, no me acuerdo cuánto, que Charles Babbage, la pensó armar y era algo que hacía cálculos cambiándole engranajes. La programación era un poco ir armando los distintos engranajes y con eso calculaba. Entonces el tipo mirando que cambiando los engranajes podía cambiar los cálculos, daba 2 vueltas a una palanca, 2 vueltas a la otra, qué sé yo, y le indicaba los resultados de, por ejemplo, de un producto. Para multiplicar 2 números usaba eso, le daba 2 vueltas a la palanca, 3 vueltas a la otra, qué sé yo, y le daba el número del resultado. En algún momento él pensó que esta máquina, que él llamaba la máquina, una era la Analytical Engine, que era la más avanzada, y la primera era la Mathematical Engine. No estoy seguro. Pero bueno, la que él nunca terminó de desarrollar físicamente, que era la máquina analítica, la Analytical Engine, fíjense que cuando dice máquina analítica, suena de una manera, pero cuando yo lo digo en inglés, engine, ¿qué es engine en inglés? Motor. Claro, algunos de ustedes por ahí conocen un poco más de inglés y algunos un poco menos. Yo conozco mucho por uso, soy muy práctico en el uso del idioma y alguno sabrá por supuesto mucho más que yo. Por eso yo por ahí pregunto como para armar entre todos, ¿no? Es motor, engine, además de máquina, además de traducirse como máquina, se traduce como motor o como... Entonces, cuando él hacía el Analytical Engine, era como un motor analítico, porque tenía engranajes, era como una cosa física, era como un aparato físico. Y que es interesante, y se lo comento solamente por esto, nunca logró que funcionara, bla, 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 y entonces decía que era con ruedas, engranajes y levas, ¿sí? O sea, con engranajes, con manijitas y con levas son esas, ustedes saben lo que es una leva, ¿no? Como una rueda deformada donde empuja distinto de acuerdo a cómo está girando. Esta máquina, cuando llegó a trabajar con esto, este hombre se dio cuenta de que podía construirla y la idea de él era construirla de manera de que con una cinta de papel iban a poder darle un comportamiento distinto. Entonces, ese comportamiento distinto es lo que la imagen de lo que iba a ser el software. Era el programa que le iba a poner. Y justamente esta persona, esta mujer que se llamaba Ada Lovelace, que era la hija de Lord Byron,
fue la que iba a ser la parte, el programa, era una matemática, ella iba a ser el programa, entonces se la considera como la primer programadora de la historia. Estamos hablando de 1800, ¿sí? Ahora hablamos de las computadoras como las conocemos nosotros hoy en día. Las primeras computadoras, ¿cuándo empiezan? Acá habla de 1945, para mí era un poco antes. 1945-1955. En la historia de esa época, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué pasaba en el mundo en esa época del 45? La Guerra Mundial. Guerra mundial, profe. Había terminado la guerra mundial, entonces era una época de posguerra en donde ¿para qué se va a usar las primeras máquinas? Bueno, los primeros avances de la computadora estaban muy orientados a lo que eran todo el tema de el uso de armamento, balística, cohetes, ¿sí? Entonces hablan que a mediados de la década del 40, o sea, ya avanzada la Segunda Guerra Mundial, era muy importante porque todos esos cálculos llevaban un montón de tiempo. Hay una película muy linda de las mujeres que calculaban en el ejército norteamericano. Bueno, tenía un montón de mujeres que sacaban los cálculos a mano de las cosas y eran calculistas y eran fundamentales, eran los que manejaban todo, en realidad todo funcionaba si ellas hacían el cálculo y si no, no. Entonces, un tipo que se llamaba Aiken, estos apellidos después ustedes lo van a volver a ver, porque justamente cuando empezamos a ver las historias de los sistemas operativos, toda esta gente empiezan a ser las mismas que crean las primeras rutinas, que crean los primeros sistemas operativos, que crean conceptos y cosas de los sistemas operativos. Este Aiken en Harvard y bueno, en la Universidad de Pensilvania, en Alemania y en otros, hacen calculadoras, las primeras calculadoras que usaban esto que se llama tubos de vacío, que eran las lámparas que me estaban preguntando, ¿sí? Entonces dice, estas máquinas eran enormes, ocupaban lugares, habitaciones enteras, ¿sí? Y tenían muy poca capacidad para lo que nosotros conocemos hoy en día y eran muy lentas. Pero, por ejemplo, a ver si tengo, vamos a buscar. Vamos a ver, vamos a buscar el Google, que es más rápido para buscar imágenes y esas cosas. Vamos a poner acá computadoras, año 1940. Mirá, acá lo tengo como las primeras computadoras, cómo funcionaban. A mí me interesa ver imágenes para poder, uno se acuerda más cuando lo ve. Miren lo que era. Uy, me tapo solo. Esperen que corro mi foto para allá. Ahí está. Ustedes ven lo que es la imagen de lo que era la computadora, ¿no? ¿Ven? A ver, esta otra. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, profe, se ve perfecto. Sí, sí, se ve. Acá, todo esto que estaban acá eran memorias. Lugares donde se guardaban, miren. Estas eran las terminales, cuando había terminales. A ver si tengo alguna imagen más que nos pueda... Miren. ¿Alcanzan a ver que hay cables colgando acá? A ver si hago así, me abre la página. Acá está más grandota. ¿Alcanzan a ver que hay una maraña de cables colgando? ¿Ven? ¿Qué pasaba?
esta era una de las máquinas. En realidad, en esta primera generación de computadoras, a ver si... Estas todavía son bastante más... Miren cómo eran. Todo esto que ustedes ven ahí, no tenía... Esta era la Univac 1. A ver, Univac 1, ahora les digo el... Todavía esto es de 1951, esta máquina. ¿Ven? Esta es una... ¿Ven que alcanzan a ver la marca ahí arriba? Remington. ¿Mm? Todo esto que está acá también tenía circuito por todos lados. Entonces, ¿cómo era la idea? La idea era, en los primeros días un grupo de personas diseñaba, construía, programaba, operaba y mantenía la computadora. O sea, acá nos vamos a encontrar de que los programadores, lo que hacían, que trabajaban con la parte matemática, eran todos los mismos. Entonces, el que construía la máquina, el que la operaba y el que programaba era la misma persona. Por lo tanto, cada una de esas computadoras, ¿quiénes eran los que trabajaban? Eran todos ingenieros electrónicos, eran todos ingenieros. Difícilmente hubiera alguien que pudiera trabajar en eso si no sabía ingeniería, porque tenía que armarla, trabajar con estos tubos de vacío, fijarse qué pasaba, por qué no andaba, por qué se andaba, ¿sí? Toda la programación se hacía en lenguaje máquina. Saben ustedes cómo es el lenguaje máquina, ¿no? ¿Conocen? Sí, 0 y 1, pero digamos, Claro. Entonces, por ejemplo, había instrucciones donde le decía, si yo te pongo el número 3, 4 en la instrucción, después en el segundo byte venía un número de un byte más que decía de qué lugar saco de memoria y otro byte más donde decía a dónde lo mando, ¿sí? Entonces, todos esos bytes, puestos uno tras el otro, indicaban que estaba moviendo un valor de memoria a otro lugar de la memoria. Y así, cada instrucción tenía un número y cada instrucción tenía una secuencia, porque atrás del número había algo más. Entonces, como dice acá, uno tenía que alambrar los tableros de conmutación. ¿Se acuerdan las viejas películas donde venían para hablar por teléfono y ponían clavijas? Bueno, esto es lo mismo, ponían clavijas para poder decirle cómo tenía que funcionar la computadora. Por supuesto no había lenguaje de programación, salvo el lenguaje de máquina, esto de 0 y 1. No había un lenguaje de programación donde yo pudiera escribirlo y después traducirlo a los 0 y 1. No existía un sistema operativo propio, sino que yo le decía a la computadora qué es lo que tenía que hacer. Entonces, el concepto de sistema operativo no existía, porque todo era programar la computadora. ¿Cómo les parece que sería esta computadora? ¿Podía hacer más de una tarea a la vez? ¿Podía tener más de un usuario a la vez? No, o sea, una tarea y con dificultad, supongo. Una sola tarea y claro, con mucho viento a favor, si no, no andaba. Y entonces, el sistema operativo no existía, porque era una sola tarea que yo le iba diciendo que haga. Entonces hacía una tarea y yo me tenía que sentar y decirle, bueno, ahora arranca la tarea, y esperar a que terminara, y cuando terminaba, terminaba. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funcionaba la operación? El programador, porque acuérdense que el que lo operaba era el programador, se anotaba en una planilla diciendo, bueno, yo la voy a usar hoy entre tal hora y tal hora, ¿sí? Que estaba, bueno, acá esto es pintoresco, ¿no? Estaba colgada en la pared, ¿no? Estaba colgada en una planilla, estaba colgada en la pared donde uno se anotaba, iba donde estaba la computadora,
insertaba lo que se llama un tablero de conmutación. ¿Qué es un tablero de conmutación? Y bueno, yo tengo un tablero donde está cableado y como que lo enchufo en la computadora y eso cablea la computadora. ¿Se entiende, no? Y se esperaba que 20.000 tubos de vacío trabajaran. La mayoría de problemas eran cálculos numéricos como tablas de seno y coseno, por ejemplo. Ustedes no conocen, pero cuando uno no tenía una calculadora de mano, para saber cuál era el seno de un determinado ángulo, tenía que ir a buscar una tabla donde le decía cuál era el valor. Entonces se usaba en la computadora para hacer cálculos, por ejemplo, de eso, de seno y coseno. ¿Qué pasó? Cada componente electrónico, incluso los que ustedes tienen hoy en día en sus computadoras, tiene una vida útil. ¿No es cierto? Eso lo conocen. Ustedes saben que todo lo que ustedes usan tiene una vida útil. La lamparita que yo pongo para usarla en mi casa, tiene una cantidad de horas de uso. ¿Y ustedes qué imaginan? Si me dice que una lamparita dura 5.000 horas, ¿cómo es? Yo la enchufo, espero 5.000 horas y cuando llega la hora 5.001, palma. Es un estimado. O sea, sabés que hasta las 5.000 horas va a funcionar, puede que después siga o que empeore, digamos, la calidad, por así decirlo. O que sea antes o que sea después. Uh-huh. Entonces habrá una curva de probabilidad, ¿no? Donde dice, bueno, de cada 1.000.000 de lámparas que fabricamos nosotros, 10 se quemarán en lugar de 50.000 horas a las 49.000, 100 se quemarán a las 49.500, y así, y dice a las 50.000 se van a quemar la mayor parte, después habrá otra pequeña parte que seguirá un poco más, un poco más, un poco más, y algunas llegarán a las 60.000 horas. ¿Está bien? Yo tenía 20.000 tubos de vacío que se queman, son lámparas que se queman. Se usan el equivalente a un transistor, sirve para amplificar una señal. Este tubo de vacío, que se usaban en electrónica, también tiene una curva de que se queman en determinado momento. Y tendrá una vida útil, pero un promedio. Cuando yo agarro y tengo una lámpara, me dice que va a durar 100 horas sin quemarse. Y puede que se queme a las 99 o que se queme a las 101. Si yo tengo una probabilidad de un 1% que se quemen en lugar de 100 horas, en 2 horas, y tengo una sola lámpara, por ahí tengo suerte y no pasa nada. Pero cuando tengo 20.000 lámparas, seguro hay una que se quema a las 3 horas, 10 horas. ¿Se entiende? Por lo tanto, cuando yo tenía una computadora de ese tamaño, con 20.000 tubos de vacío, es muy probable que uno se queme. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que se queme alguno de todo eso es mucho mayor de que se queme uno solo. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, lo que era maravilloso o que era realmente extraordinario era conseguir que eso ande muchas horas sin quemarse una lámpara. Y se quemaba una lámpara y ¿qué hacían? Tenían como esas escaleras que se corren, ¿vieron las de la biblioteca? Que se corren de un lado al otro. Entonces andaban con esa escalera de un lado al otro buscando cuál era la lámpara para cambiarla. ¿Se ve? Eso era la computadora que valía millones de dólares en ese momento. Año 1940 y pico, hasta 1950. Ahí empieza a existir el famoso y por ahí utilizado sin saber bien por qué,
concepto de lo que es un bug. ¿Vieron el bug? B-U-G. ¿Qué quiere decir? Sí, sí, profe. ¿Qué quiere decir en inglés bug? Insecto. Insectito. Un insecto. Exacto. Es un bicho. ¿Vieron que ustedes cuando le dicen tiene un bicho a la computadora, hay un bicho, qué sé yo? ¿Por qué es eso? Porque una polilla o una cucaracha que se metía dentro de ese aparato electrónico y hacía un cortocircuito, le acababa la computadora y se dejaba de andar. ¿Sí? Entonces, por extensión, cualquier error que hacía que deje de andar le llamaron bug. Pero el bug es eso, era un bicho que se metía en la computadora y hacía que deje de andar. Esa era la primera generación. Eso era cómo funcionaban con un sistema operativo inexistente. ¿Por qué? Porque la computadora estaba hecha especialmente para hacer lo que tenía que hacer. No necesito sistema operativo, no necesito manejar recursos, porque la computadora manejaba los recursos que tenía. Nadie le iba a poner otra cosa más, ni menos que la que estaba armada, porque el fabricante la manejaba. Entonces, cuando pasó el tiempo, apareció en la década siguiente, un poco después, estamos hablando de la segunda generación que va entre el 55 y 65, más o menos, que era una época en donde las computadoras ya de ser una especie de prototipo o de ser algo único, empezaban a trabajar más en serie. Lo fabricaba alguien y lo usaba otro. Entonces, ¿qué aparecía? Eran más confiables, se podía vender, y acá empieza una cuestión importante para tener en cuenta. Los fabricantes ya van a ser comerciantes. Ya no es más el ejército que necesitaba los seno y coseno para calcular la trayectoria de una bala, o de un cohete, o cosa por el estilo, o la NASA, o la universidad de no sé dónde, sino que empieza a ser una compañía de seguros, o empieza a ser una empresa de ingeniería que la necesitaba para hacer cálculos de su propia fabricación. Entonces, empieza a haber, como dice acá, una separación entre el que lo diseña, el que la construye, el que la opera, el que la programa. Entonces empiezan a haber lenguajes de programación. Aparece el lenguaje Fortran en los años 60. ¿Conocen el lenguaje Fortran? Es parecido a lo que es el BASIC. Aparece otro lenguaje que era el lenguaje COBOL, que era un lenguaje orientado más al trabajo administrativo, al trabajo con información, más que cálculo. ¿Sí? Entonces, ahí va a aparecer una figura que era el programador. El programador era alguien que no tenía por qué saber de electrónica o sabía algo de electrónica, pero más que nada sabía que podía armar en un lenguaje de programación algo para que esa computadora lo manejara. Fíjense que los programadores escribían en papel, después ese papel se perforaba en tarjeta. A ver si podemos empezar a ver de nuevo. Bueno, 51 al 58. Ya empezaban a aparecer las computadoras, ya empezaban a hacer una cosa más como esto. Se alcanza a ver el dibujito, es muy medio chico, ¿no? ¿O se ve? No, no, se ve, profe. Sí, Se ven se las ve, se máquinas ve. aquí. Entonces empezaban a hacer más algo como esto. En esta ustedes, no sé si se distingue, ahora vamos a ver. Ufa. Ven, fíjense.
tienen esto que está acá, son cintas magnéticas. Una cinta magnética acá hay otra. A ver si... Cinta magnética. ¿Ven lo que es la cinta magnética? Esto que está acá. Esto, por ejemplo... No, yo creí que era más grande y era más chico, espera. Ven, por ejemplo, esta cinta magnética, o esto que está acá. La cinta magnética es ni más ni menos que una tira magnetizada. Ustedes conocieron lo que son los cassettes, ¿no es cierto? Bueno, era lo mismo que un cassette, nada más que abierto. ¿Mm? Entonces, ¿cómo trabajaba esto? Ah, la tarjeta perforada. ¿Ustedes conocieron las tarjetas perforadas? No. Díganme. Sí, sí. Sí, la tarjeta perforada. Es más, en algunos casos se siguen usando. ¿En dónde? Decime porque necesito ejemplo. ¿En Arduino puede ser? No. No, no, no. En el PRODE se usaba cuando se usaba para el PRODE. Estas son las tarjetas perforadas. ¿Se ve cómo es la tarjeta? No, me confundí entonces. Claro, estamos hablando de otra cosa, por eso... Sí. Bueno, ven que acá dice... A ver si... Ahí está. Esta es una tarjeta perforada. Ven que la tarjeta perforada dice acá, que no se alcanza a ver, 1, 2, 3, 4, tiene un número de acá para allá, y después tiene un número acá que dice 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Entonces, en una fila tiene atravesado el 2, en la siguiente tiene atravesado el 8, en la que va el 3, entonces 2, 8, 3 y así. 2, 8, 3, 8, 8, 3, 4, 2 y así es el número que están leyendo. Esto pasa por un lugar en donde hay, por cada una de estas pistas, hay como un alambrecito que cuando no pasa, digamos, cuando está no agujereado, no puede hacer contacto abajo. Y cuando pasa por acá, hace contacto abajo, y entonces, en ese momento, la computadora se da cuenta de que está ese número. ¿Está bien eso? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Bueno, la idea es que existía en la antigüedad, había una propaganda, había unas revistas que eran el viejo Paturucito o revistas de ese tipo de historietas, donde tenían una propaganda de una academia que enseñaba, para que se den una idea, ¿no? Había curso por correo para ser astronauta, para ser técnico de radio y TV. Y una de las grandes profesiones del futuro, elija la profesión del futuro, era la propaganda, era perfograbo verificador. ¿Qué hacía el perfograbo verificador? Ustedes tomaban una máquina, como una máquina de escribir, donde se ponían esas tarjetas que ustedes vieron, así un toco de un lote, de un lado, él apretaba algún botón y la máquina ponía la tarjeta en posición. Cuando él iba escribiendo los números, o iba escribiendo lo que fuera a escribir, la tarjeta era perforada por esta máquina de escribir, que en lugar de poner el número, la letra o el número, iba y agujereaba donde tenía que agujerear de la tarjeta. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ese era el
el grabador. Ese tipo grababa las tarjetas, entonces lo que uno escribía en papel, él lo leía y lo grababa en la tarjeta para que lo lea la computadora. Entonces después uno tenía el lote de tarjetas que la guardaba con mucho cariño, porque si se te mezclaban era un problema. Había que volver a ordenarlas, y a lo mejor tenía 300 tarjetas para ordenar. Entonces iba escribiendo, ahora él se podía equivocar. Entonces, para verificar que esté bien lo que él escribía, había otro que era el verificador, por eso era perfograbo, porque perforaba y grababa, verificador, y el verificador era otro que ponía exactamente, hacía lo mismo trabajo, pero en lugar de agujerear, lo que hacía era verificaba que lo que yo estoy escribiendo en la tarjeta era lo que está agujereado. ¿Se entendió? Uno lo escribía Sí, sí, profe. y otro lo verificaba. Esa era la manera que yo tenía de ingresar un input, una entrada de datos a la computadora. En ese momento aparecían los primeros lenguajes de programación, que ya no era un assembler, que dependía mucho el assembler del modelo de la máquina, de cómo estaba trabajando la máquina. En cambio, cuando ya empezaba a trabajar en Fortran y en COBOL, ya eran lenguajes que tenían las primeras estandarizaciones, eran estándar. Al ser estándar yo podía escribir un programa en Fortran y usarlo en varias computadoras distintas. Por lo tanto, empezaba a poder intercambiar el programa con la computadora y empezaba a poder crear programas que no importa para qué computadora era, funcionaban bien. Era un avance monstruoso para lo que era la época. Fíjense que la idea era esta. Había el lector de tarjetas que estaba acá. ¿Ven el dibujito? Esas tarjetas se leían y se grababan en una cinta magnética. Estos números que están acá, ¿ven acá que dice 1401? Sí. Es el número que tenía IBM. ¿Sí? Eso decía, bueno, ¿qué hago? Y lo pasé por la 1401. Claro. Sí, entiendo. El que grababa la tarjeta tenía una máquina, la ponía el lote de tarjetas, el lector de tarjetas lo grababan en esta unidad de cinta. La cinta después se ponía como entrada para que la computadora en sí la procese, y el resultado de eso lo imprimía la computadora. ¿Se ve? La Sí, se pregunta del entiende, se millón. entiende. ¿Qué notan que era distinto a lo que ustedes usan hoy en día? Y que no hay que hacer tanto proceso para conseguir algo. Ahora todo es más simple. Aparte podés guardar las cosas directamente en la computadora y tenían que hacer todo un proceso para mantener algo. ¿Y del hardware qué falta ahí? Pantalla, un monitor, digamos. Una pantalla, sí, un monitor. No hay un teclado, no hay un monitor ahí. No hay, No sí, hay no hay teclado, nada. mouse, nada de eso. No, no hay nada Está de el eso. lector de tarjeta nomás. El único teclado era del que grababa. Profe, Sí, diga. estoy con un problema, medio que se me tiró el Zoom. Salgo y entro de nuevo al Zoom. Dale, dale. Tranquilo, ni preguntes. Bueno, Bueno, entonces no tenía un teclado, el operador no tenía un teclado, la tarjeta venía grabada o agujereada, lo pongo en el lector de tarjetas este lector de tarjeta me lo grababa en la cinta, yo después venía con la cinta, la ponían y la computadora leía la cinta y procesaba y sacaba la impresora. Pero en ningún momento estoy mirando una pantalla, no se necesitaba pantalla. No había pantalla para ver datos. El concepto de pantalla viene después de esta generación, un tiempito después. Fíjense que pensándolo desde el punto de vista del sistema operativo, la manera en que trabajas, lo que habíamos hablado en algún momento como sistema batch o por lotes, ¿sí? ¿Esto qué hacía? La computadora trabajaba por lotes. Ya había algún tipo de sistema operativo que tenía que tener
preparado para poder manejar el archivo por lotes, que era el archivo que hoy iba a ingresar, donde decía qué tareas tenía que hacer. Entonces tengo que hacer un cálculo, tengo que hacer una cosa, tengo que hacer otra, tengo que hacer otra, y después, con todos esos lotes que yo iba poniendo, todas esas instrucciones que yo le iba poniendo, esta computadora iba trabajando con esto. Estos lotes de trabajo, esta manera de trabajar por lote, era la manera en que trabajaba el sistema operativo. Las tareas, ¿era multitarea o no? ¿Qué opinan ustedes? No, profe, para mí no era multitarea. ¿Por qué no era multitarea? Porque, o sea, como hablamos antes, de que, claro, de casualidad hacía algo y Y de una, hacía una sola instrucción y una sola tarea, digamos. Por ahí está un una programa sola tarea, claro. complejo. Era un programa complejo, con cálculo, con todo. Pero era un programa complejo. Terminaba ese programa y el lote le decía con cuál seguía. Nadie le decía, bueno, hace esto, hace esto, hace esto. Y el sistema operativo no tenía el trabajo de tener que decidir qué tarea hacía al mismo tiempo. Simplemente hacía una y después hacía otra. Fíjense que lo tengo separado en esta tarea, esta y esta, en esos distintos recursos. ¿Por qué? Porque la unidad que grababa, el grabador, o la unidad que lo pasaba a la cinta, no eran tan caras. Lo único que hacía era leer una cinta y grabarla en una cinta magnética, ¿sí? Leía la tarjeta y grababa la cinta magnética. Eso no era tan caro. Lo que realmente era caro, muy caro, era el del medio, este que está acá. Este que está acá, que era el que tenía que tener la unidad de procesamiento, tenía que tener memoria, tenía que tener un montón de cosas para poder funcionar. Esta máquina era más cara. Estamos hablando de máquinas que, ¿cómo podemos hablar? Estamos hablando de valores muy grandes. No sé exactamente cuánto valía, pero valía cientos de miles o millones de dólares. ¿Sí? Las tarjetas, por ejemplo, ¿ven? Yo acá tengo una tarjeta. ¿Dónde está el nombre del que hace la tarjeta? Pesos Fortran, porque era en Fortran. Y acá está todo el programa en Fortran. Pesos Load. Ese Pesos Load, ¿qué hacía? Acá lo que dice Pesos Load, Pesos Fortran, lo que sea, acuérdense que en realidad eran agujeritos en la tarjeta, ¿no? Este Pesos Load, ¿qué hacía? Le decía que todas esas instrucciones en Fortran las tenía que leer magnéticamente y cargarla y guardarla en la memoria para ejecutar el programa. Después de eso tenía un peso RAM que decía, después de haberlo cargado todo en la memoria, ejecuta el programa. Cuando el programa tenía que leer información, estaban todos los datos del programa atrás. Y el peso gen, que es la... ¿Vieron cuando ustedes ven en algoritmos el concepto de fin de datos? ¿Recuerdan la idea de fin de datos? Leer una cantidad indeterminada de veces con un fin de datos. Sí, profe. Bueno, eso es el fin de datos. Entonces, en esta generación de computadoras, ustedes tenían esa manera de trabajar. La Marina de Estados Unidos utilizó computadoras de segunda generación para crear simuladores de vuelo. Una empresa llamada Honeywell Bell, a ver si lo voy a agrandar, ahí está, si lo pueden, o lo agrandé mucho, no agrandé mucho. Aparecía la Honeywell Bell, ¿sí?
Aparecía la computadora Burroughs, acá aparecía la que ustedes conocieron como Univac, ¿sí? NSR. NSR son las letras de National Cash Register. Bueno, todos ellos junto con la omnipresente IBM. Todas estas computadoras fueron las que se armaban en esa época. A principios de los 60, por un lado estaban las computadoras científicas, como esa 7094, y por el otro las comerciales, como las 1401 que usaban los bancos y las compañías de seguro, que se usaban más que nada para almacenar información. Una se usaba para cálculo y otra para información. Unas trabajaban en Fortran y otras trabajaban en COBOL. Ustedes ya, digamos, a esta altura, no lo vivieron, pero por ejemplo, yo en los años 80, estamos hablando, yo trabajé para una empresa que era un centro de cómputos. ¿Qué eran los centros de cómputos? Porque hoy en día no existe el centro de cómputos, digamos. ¿Pero qué era el centro de cómputos? El centro de cómputos era un lugar donde se hacían, y esto viene un poco de la mala traducción de la palabra cómputos, ¿no? De cálculo, que era un lugar donde se hacían los cálculos. Entonces, cuando ustedes iban al banco, supongamos que ustedes van al banco, ¿sí? ¿Cómo sabían el saldo que ustedes tenían en el banco cuando ustedes van al banco hoy? ¿Cómo saben? Y hoy lo hacemos desde la aplicación de web para consultar Claro. cuánto tenés. Bueno, pero suponete que... por algún Ah, motivo- pero si no, va a un cajero, por ejemplo, Ahí y está. toca consultar saldo. ¿Y qué hace el cajero para saber cuál es tu saldo? ¿Cómo, profe? ¿Cómo hace el cajero para saber cuánta plata tenés? Y calculo que internamente el sistema tiene tu caja o tu cuenta con alguna variable, algún número, y hace una búsqueda sobre ese número o esa variable, lo que sea, Y te dice y cuánto tenés. devuelva un objeto que diga esta cuenta tiene esta cantidad de bien. plata en esta. Exactamente. Visto desde el punto de vista del tipo, el tipo tiene una pantalla en donde accede al sistema. Cuando yo le estoy hablando, yo sé que es prehistórico, pero estoy hablando del año 80, ¿sí? Más o menos ubicándonos históricamente la guerra de Malvinas. Las computadoras eran caras. No había computadoras personales, mucho menos había redes de computadoras, y las computadoras eran caras, eran muy caras. El banco, la sucursal del banco, no tenía una computadora propia, con terminales, no tenía todo eso. Entonces, ¿qué se hacía? Uno tenía, a ver si me sale con el dedo, así, ahí está, así, de alto, un listado con todos los números de cuenta y los saldos de las cuentas al día de hoy. Más o menos se da una idea, ¿no? Entonces dice, la cuenta número tal, que es de fulanito, tiene tanta plata. ¿Sí? Y tiene un listado, un toco así de hoja para la caja de ahorro, otra para la cuenta corriente, otra para los no sé qué, ¿sí? Y los cajeros, con suerte, tenían una calculadora, no tenían más que eso. No tenían acceso a la información esa. Lo que tenían era
papelitos. Yo quiero depositar plata en el banco. ¿Cómo hacía? Llenaba un papelito donde decía qué cuenta, de quién era la cuenta, cuánta plata, iba al cajero, a la persona, y le daba la plata y le daba el papelito. Él me lo sellaba, se quedaba con una copia del papelito, me lo sellaba y yo me iba con el papelito. A la noche, cuando cerraba el banco, agarraban todos los papelitos, y los llevaban a un centro de cómputo. El centro de cómputo agarraba todos los papelitos, había uno que era el grabador, que hacía tiqui, 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 escribía, y grababa toda la información de cuánto depositaron y cuánto retiraron. Eso entraba en un programa que actualizaba todo, actualizaba los intereses de cuando le correspondía intereses, actualizaba las cuentas corrientes, actualizaba los préstamos, todo lo que haya que actualizar, generaba los nuevos saldos, se imprimían todos esos saldos y se los llevaba al banco para que cuando abriera el banco uno pudiera ir y buscar el saldo que uno tiene. Un poco distinto a lo que es hoy, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Y sí, ahora está todo mucho más No fácil. tenían home banking, Es seguro. como, es como literalmente lo que dijo primero el otro compañero que dijo, entro al home banking. Claro. En el medio hubo cambios, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que apenas aparecieron los primeros cajeros automáticos, surgió un problema. En un sanatorio le pagaban a todos los empleados, le pagaban con home bank, o sea, con la cuenta, le depositaban en la cuenta. El empleado iba, entraba en el home banking y retiraba la plata del home banking. Pero el home banking, como el banco no tenía sistema, no estaba unido al sistema el sistema de home banking con el banco. ¿Qué pasó? Los primeros hubo alguno que se avivó y que hizo lo siguiente, entraba en el banco, sacaba la plata de la caja de ahorro, entraba en el home banking no estaba actualizado, se iba a actualizar a la noche el home banking. Como no estaba actualizado el home banking, iba al home banking, sacaba la plata de nuevo, ¿sí? Y se lo daba la plata. Si nadie sabía que ya había sacado del cajero humano. ¿Se ve? Por supuesto, al día siguiente lo llamaban de la empresa y le decían, mirá, acá el banco me está diciendo que vos estás sacando plata de más, junta tus cosas y llévate la plata como indemnización. ¿No es cierto? Pero, digamos, no estaba en línea, no había manera de que una información pasara de un lado al otro. Cuando estamos hablando nosotros de la generación esta, que es la generación que llega estas primeras computadoras, menos todavía. Estamos hablando que todavía estamos hablando de computadoras que no tenían transistores, ¿sí? Cuando empezamos a hablar del año 65 al 80, perdón, tenían transistores, ya las válvulas habían salido y tenían los transistores. Pero ¿cuáles eran los transistores? Los transistores eran estos. A ver si... esta página no. ¿Ustedes se acuerdan cómo son los transistores? Estos son los transistores, ¿ven? ¿Lo ven los transistores? Sí, sí, sí. Estos transistores Sí. eran mucho más confiables, no se quemaban tan fácil. Uno los soldaba así y quedaban. Entonces estas computadoras eran confiables, duraban años. No es que duraban horas, duraban años. Pero ¿qué pasaba? Este sistema ya empezó a ser más comercial y tenían las computadoras que trabajaban con la línea de cálculo y otras que hacían un trabajo más de comercial, de tipo de registrar información. Cuando estábamos trabajando con este tipo de computadora, estábamos trabajando con Fortran o COBOL. Después viene otra generación donde empiezan a aparecer los circuitos integrados. ¿Qué son los circuitos integrados? Los circuitos integrados y la multiprogramación
Acá los sistemas operativos empezaron a trabajar con, a ver si puedo, una IBM que fue muy famosa, que era la línea 360, alguno puede haberla conocido porque siguieron mucho tiempo. Después, más tarde salieron las 370, 4300, etcétera, son modelos donde trabajaba con multiprogramación, o sea que tenía más de un programa a la vez. A pesar de que fuera un solo usuario, podían tener varios programas a la vez y podían tener la memoria partida en pedazos donde cada programa no era dueño de toda la computadora, sino de una parte de la computadora. Y el sistema operativo iba a tener que hacerse cargo de eso. Iba a tener que limitar qué es lo que hace cada uno. Entonces, esta palabra que está ahí, tiempo compartido. El tiempo compartido es algo que nosotros teníamos la misma computadora, 2 o 3 o 4 programas al mismo tiempo, y cada programa usaba un poco de tiempo la computadora, los recursos de la computadora, mientras otro no lo usare. Después cuando nosotros empecemos a ver cómo se manejan el sistema operativo, ese tipo de cosas, vamos a empezar a entender cómo es que se utiliza o para qué se utiliza, pero cómo eso optimiza mucho el uso de la computadora. Acá ya estamos hablando de computadoras bastante más modernas. Empezamos a hablar de los circuitos integrados. Circuito integrado era los circuitos impresos. A ver. Hablaban de multiprogramación, o sea, más de un programa a la vez, como yo le estaba comentando. Y hablamos de, fíjense, empezamos a hablar de un trabajo en lote grande, en segundo plano, mientras la CPU estaba ociosa, o sea, mientras el microprocesador no estaba, o sea, mientras el procesador, todavía no son microprocesadores, son procesadores, no estaba trabajando con una tarea, podía dedicarse a alguna cosa mientras otra parte de la computadora se dedica a traer otro programa para que se trabaje en el procesador. Eso estamos hablando del año 1962. Hablamos de computadoras que se llama, por ejemplo, la Multics de Bell Lab, de las Bell. Hablamos de las PDP. Ven y empiezan a hablar de los primeros sistemas operativos y dice, y este trabajo posteriormente terminó siendo el sistema operativo Unix, ¿sí? Que se popularizó en muchas compañías. Y a ver qué hora es, 3:30. Seguimos un poco después la próxima. Pero lo que me interesaba mostrarle era hasta esta época cómo era que trabajaban. ¿Cuándo calculan ustedes que aparece la primera computadora personal? ¿Qué año? Y más o menos en 1980, por ahí, ¿no? 84, 85. Aparece la primera IBM PC. Hasta ese momento todas las computadoras, después vamos a ver un poco más, cuando veamos
esta tercera generación, que es la que va de... ¿A dónde está? ¿Dónde está que empieza? Acá está. La cuarta, perdón, la que va del 80 en adelante. Vamos a empezar a ver cómo empiezan a modificarse, cómo empiezan a aparecer computadoras que hasta ahora, nosotros empezamos con la computadora, que era toda la computadora, era el fabricante que la manejaba. Después empezamos con computadoras que empezaban a ser un poco más normales, para lo que nosotros estamos acostumbrados, pero que ni siquiera tenían pantalla. Que tenían, eso sí, un trabajo por lotes, donde yo le daba un lote de trabajo y de a uno iba haciendo los programas, pero podía ir trabajando continuamente. La otra generación que aparece es la generación de computadoras que tenían una posibilidad de hacer multitarea, ¿sí? Que ya trabajaban con transistores, que ya eran comercialmente más accesibles, más baratas, y se fabricaban en cantidad. Y ya trabajaban con Fortran, ya trabajaban con COBOL, ya trabajaban con otros lenguajes de programación, y podían realizar algún tipo de trabajo más, entre comillas, organizado. Fíjense, ¿de cuándo ustedes estiman que es el lenguaje C o el lenguaje Pascal? El Pascal tengo idea que es bastante viejo, me parece. 70 y pico. Lenguaje C, también, 70 también. Del 70 el Pascal. El lenguaje C ya del 80, ¿sí? Y estamos hablando que la cuarta generación de computadora empiezan del 80 en adelante, ¿sí? Entonces, recién ahí empiezan a aparecer todos estos lenguajes nuevos de programación. Hasta ahí era una cuestión de empresas muy grandes, computadoras que valían muchos cientos de miles o millones de dólares, y que solo los podía manejar las grandes empresas. Vamos a empezar a ver la última generación y cómo los sistemas operativos empiezan a ser sistemas operativos para que lo puedan manejar cualquiera. Son de multipropósito, pueden servir para cualquier cosa. Eso es lo que va a cambiar realmente todo lo que nosotros conocemos y que va a ser los sistemas operativos modernos que nosotros vamos a manejar. ¿De acuerdo?